Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es meditar, analizar y razonar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Si de pronto tú no estás viendo en YouTube, estás viendo ya los episodios que ya tenemos un par de meses que los subimos también en formato de video en YouTube. Y si me estás viendo ahorita en el video de YouTube y de pronto ves que veo la cámara y luego volteo a un poco más abajo, es que la cámara está un poco más arriba del, del monitor donde me estoy viendo y estoy asegurándome de que esté grabando todo y poder ver que el video se ve bien. Entonces, disculpa si de pronto parece que estoy volteando a ver varias cosas. Seguramente ya lo has notado también cuando estoy leyendo los textos. No estoy viendo a la nada, estoy viendo aquí el monitor. Entonces, para que lo sepan, me acabo de ver y creo que se veía un poco extraño. Y pues te doy la bienvenida al episodio de esta semana, que como ya te había anticipado la semana anterior, esta es la segunda parte en la que vemos esta parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Si no has escuchado el episodio anterior, te animo a que lo escuches. No es necesario, yo creo, escucharlo para entender porque pues, no es tampoco serie de Netflix para necesitar ver todos los capítulos, más porque esta es una parábola muy conocida y creo que lo que vamos a ver hoy se entiende, pero sí creo que podría ser de bendición para tu vida si quisieras escucharlo y ver de qué trata, porque hoy pues no me voy a poner a explicar lo mismo y no es tanto como que continúo, sino que quisiera ver, como te había platicado, otra perspectiva u otra aplicación quizá más bien de esta parábola. La semana pasada vimos bastante sobre el hijo menor y sobre el padre, y esta semana te dije que quería ver al hijo mayor. Precisamente por eso el episodio de la semana pasada se llamó El hijo perdido, y luego quedaron esos 3 puntos suspensivos porque no estaba terminada la oración. Realmente la oración de completa sería la primera parte la semana pasada y esta semana terminaría esa oración, y pues así también señalar y que pudiera saber que eran dos partes y se complementan. Por eso lo puse así. O esta semana, si ya viste el título, seguramente igual comienza con esos 3 puntos suspensivos. Y el título es y su hermano celoso, perdón, más bien. El hijo perdido y su hermano celoso. Y hoy quiero que veamos eso. Y quisiera que viéramos, porque obviamente ya hablamos de cómo se resuelve la historia. Vimos qué pasa, que el padre recibe al hijo menor, lo abraza. Hablamos de que el hijo mayor, la expectativa por el orden en que se escribe las parábolas, que antes tenemos la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, esperaríamos que en esta también Jesús hablara de que va y se busca aquello que se perdió, pero nadie va y busca, sino que el hermano menor regresa y el padre lo recibe, ¿no? Y mencionaba que el hermano mayor es el que debería haber ido a buscar al hermano menor por responsabilidad, culturalmente. Incluso hoy en día creo que si pasara algo así, si un hijo se perdiera, que obviamente aquí tenemos mucha más información. O sea, el hijo decide irse, es muy grosero con el papá, cosas así. Pero si hoy un hijo menor, imagina que alguien que vive en el campo, se le pierde o se pierde el hermano chico, los que saben que tienen que ir a buscar al hermano, primeramente son los hermanos mayores. Quizás incluso ni siquiera le avisan a los papás porque primero quieren asegurarse ellos de que no lo pueden encontrar y ya necesitan la ayuda de alguien más. Y probablemente te haya pasado algo así, ¿no? Con tus hermanos cuando jugabas, quizá con el más pequeño le pegaban con un balón o algo pasaba, se caía, y en vez de correr con los papás, a menos de que fuera muy grave, pues tratabas de calmarlos y que no tuvieran que recurrir al papá. Es decir, como hermano mayor, tratabas de resolver el problema y de ayudar en parte porque sabes que tú puedes, que hay cierta responsabilidad, ¿no? No quisiéramos caer en lo que dice Caín en el caso de Caín y Abel, que el Señor le pregunta por Abel y le dice, pues ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué? Yo tengo que andarlo cuidando. Y yo creo que la respuesta es tan así porque en parte uno diría, pues sí, no, es tu hermano, esperarías que te importara, esperarías que quisieras saber también dónde está, no decir, no, pues yo no tengo que traerlo aquí en la bolsa ni nada por el estilo. Entonces hablamos de eso, que el hermano mayor debería haber ido. Entonces ya vemos una mala actitud de él que está haciendo algo, o más bien que el no hacer algo también
se presenta como malo, ¿no? La Biblia no solamente habla de sí hacer, sino también que cuando no hacemos algo que deberíamos hacer, también se puede contar como pecado. Cuando no hacemos lo que sabemos es correcto, dice la Biblia, también cuenta como pecado, porque está en tus manos hacer el bien y tú decides no hacerlo, no muy diferente cuando decides sí hacerlo, es decir, tú estás decidiendo, no, eso no es necesario, eso no es lo correcto, eso no debería, no tendría que hacerlo yo. Y estamos cayendo en la misma situación de nosotros querer definir qué está bien y qué está mal en vez de confiar en lo que dice Dios que está bien y está mal. Entonces vamos a ir ahí a Lucas capítulo 15 para leer, ya lo hemos leído, no vamos a leer de nuevo todo el pasaje, sino nos vamos a enfocar en lo del hijo mayor, que es lo que quisiera ver hoy. Y quisiera ver la dinámica entre los tres. Tenemos aquí una familia un tanto disfuncional, tenemos a los dos hermanos y al padre, y, y es interesante, vamos a ver el versículo 25, Lucas 15, 25, ahí empezamos y ahora sí, hasta terminar. La parábola dice, su hijo mayor estaba en el campo, cuando ya reciben al menor y le cambian la ropa y hace una fiesta y manda que maten al animal más gordo y se hace toda una fiesta, ¿no? Dice, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él dijo a su padre, he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y en lo espiritual dijimos que podríamos asimilarlo, o más bien la aplicación sería que estaba aquí comparando y tirándoles el mensaje a los fariseos, ¿no? Aquellos judíos que siempre estaban cerca del templo, estaban cerca de las escrituras, las conocían, y luego llega Jesús y le reclaman, oye, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás comiendo y pasando, pues quizá también, ¿no? Pasando las noches, descansando, conviviendo, viviendo todos sus días con los pecadores? Si tú vinieras de Dios, tú no harías eso, tú te separarías de ellos y tú los reprenderías y tú les dirías que están bien mal, como lo hacemos nosotros. Y le empiezan a reclamar esto a Jesús, ¿no? ¿Por qué los tratas bien? ¿Por qué les hablas? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué compartes la mesa y el pan con estos, con las prostitutas y con los recolectores de impuestos? Eso no deberías hacerlo tú, Jesús. Y es algo similar, ¿no? Aquí tenemos al hijo mayor, el que siempre ha estado en la casa, como los fariseos que siempre estuvieron relativamente cerca de Dios, del conocimiento de Dios al menos, diciéndole, oye, es que así no debería estar haciendo las cosas, ¿por qué? A mí, o sea, como yo creo que ellos también esperaban eso, quizá, ¿no? Podríamos pensarlo, que si Jesús era Dios y venía de Dios, ya fuera un Mesías, ya fuera el Mesías, un profeta, el Hijo de Dios o Dios mismo, como afirmaba, yo creo que ellos pensaban, bueno, pero si lo eres, pues ¿por qué no nos festejas a nosotros que hacemos todo lo correcto? ¿Por qué no nos alegras en la vida? ¿Y por qué no te sientas a platicar con nosotros así como nosotros queremos, como nosotros esperamos? ¿Por qué no lo haces, Jesús? Porque si realmente vinieras de Dios, no te juntarías con ellos. Casi le faltó decir esto al hijo, ¿no? Si tú realmente fueras mi padre amoroso, no andarías celebrando a este hijo que mira lo que hizo y mira cómo lo celebras. Porque también en sus discursos Jesús exaltaba a aquellos, no diciendo, bienaventurados aquellos que han leído toda la Torá, o sea, toda la ley, toda la instrucción. Benditos aquellos, bienaventurados aquellos que siempre están en el templo. No los exalta a ellos, exalta a aquellos que ellos dicen, ¿cómo vas a exaltar al pobre? ¿Cómo vas a exaltar al ignorante, al que no conoce, al que no? O sea, y quizá ellos dirán, eso es bueno, pero primero debería ser aquellos que somos nosotros, ¿no? A los que siempre hemos estado, a los que hemos seguido y obedecido siempre. A nosotros debería estarnos celebrando, no a este. Si realmente fueras Dios, no celebrarías a nosotros. Si realmente fueras mi Padre amado, nuestro Padre amado, nos celebrarías a nosotros y no a este rebelde que fue y hizo lo que quiso con su vida. Entonces la aplicación espiritual quedaría ahí, ¿no? Una pedrada
muy directa, no así entre el público, sino directa, a decirles, esta es su reacción y ustedes deberían ser los que están yendo a buscar al perdido, pero no lo están haciendo, se quedan en la casa pensando que ahí, obedeciendo y haciendo las cosas, que ahí la pregunta sería, bueno, ¿las haces estas cosas por amor o esperando que te den tu parte de la herencia? O sea, esperando la retribución y el premio, queriéndote ganar el premio, ¿no? Para poder decir, esto me toca a mí. No porque tú me ames, no porque tú seas muy bueno, no, 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 porque yo me lo gané. Y esa es la diferencia también, quizá, que a ellos les molesta. Decir, es que nosotros nos lo estamos ganando y este se lo está regalando. Y no debe ser así. Pero llega Jesús y en otra parábola habla también de esto, ¿no? Que Él a quien quiera le da y mientras se te dé lo que te toca, no tienes por qué reclamar de si aquel hizo más, hizo menos, empezó tarde o empezó a la hora o empezó antes. Tú debes fijarte que se te dio lo que se te prometió. Y porque se te advirtió y aquí el padre le dice, no, oye, pues tú aquí tienes todo disponible. Tú eres hijo también. Lo que pasa es que tú no te estás viendo así, tú quizá te estás poniendo en otra posición o no estás actuando como un hijo, quizá estás actuando como un jornalero, ¿no? Que aquí, digo, se me acaba de ocurrir, pero esta idea quizá de aquel hijo perdido se quiere ver como un jornalero porque no se ve digno. Y este hijo, que siempre ha estado ahí, se termina viendo él también mismo como un jornalero, diciendo, me lo tengo que ganar, cuando el padre aquí demuestra que no se tiene que ganar nada. Y le está diciendo, es que tú ya eres, tú ya estás, no te lo tienes que ganar, hijo. Y quizá es la mentalidad que, pues aquí no, digo, todo esto debieron haberlo reflexionado los fariseos, los judíos de aquel tiempo y también los que no eran o eran judíos, pero no eran fariseos, no estaban en el templo todo el tiempo, no sabían tanto. Y decir, wow, Dios me recibe entonces con brazos abiertos y les está diciendo a ellos que deberían alegrarse junto con nosotros, no ponerse de renegones ni ponerse a quejarse o a querer decir que Dios es el que está mal. Los está invitando también, pero ellos mismos se están alejando de la fiesta y qué triste debería ser eso. Y bueno, eso es como que también lo espiritual, pero quisiera que viéramos hoy y quizá pensáramos un poco, si lo trajéramos a lo terrenal, ¿no? A la aplicación entre nosotros ya, ya no, ya dejamos claro la aplicación espiritual con Dios, nosotros como hijos perdidos, hijos que siempre hemos estado ahí quizá y no hemos entendido todo esto que te acabo de decir, pero quisiera que lo aplicáramos también quizá a las relaciones que tenemos aquí de padres, padres con hijos, hijos con padres, y pensar en esto, quizás o sea, también podríamos ver algo de lo que podríamos aprender de esta parábola, otra capa. Siento que la Biblia a veces queremos verla muy simplista y decir, no, esto no se aplica a esto. Podría estarnos dando varias enseñanzas al mismo tiempo y decirles, miren en lo espiritual y regocijarse y también después pensarlo ellos, como dice la Biblia, que constantemente meditemos en la palabra, pensemos en lo que leemos y escuchamos y dijeran, oye, bueno, sí, entendí, pero si lo trajéramos a lo terrenal, a lo humano, o sea, si lo aplicáramos solamente a lo humano, pues los tres también cometen algunos errores, ¿no? Y obviamente el hijo menor es el más obvio, su error, porque se va y es grosero, pero también vemos la humildad del hijo menor cuando dice, yo no merezco ser llamado hijo de mi padre, y el otro, la arrogancia de decir, a mí me toca todo lo que se pueda de mi padre. Pero en lo terrenal, quizá podemos ver también algo en el hijo mayor y el padre y el hijo menor, pero aquí sobre todo la relación que puede haber, ¿no? Yo siento que si lo traemos a lo humano, pasa mucho esto, esta idea no necesariamente al menor, cambiemos la idea del menor, pero la idea de aquel que es rebelde, aquel con el que se batalla, con el que los papás batallan, se les termina de pronto dando mucha atención, mucho énfasis. Se les llega a poner bastante más atención que aquellos que llegan a ser obedientes. Y esto yo creo que en psicología se ha de ver bastante y ha de ser un problema que casi todos traemos, porque nosotros llegamos a ser generalmente, llegamos a tener el papel del hijo menor o el papel del hijo mayor, y como padres, ¿verdad? Lo que se llega a ser. Pero tenemos al hijo menor que es rebelde, que se va, que hace su vida un papalote y lo que quiere,
y es recibido por el padre y se le pone atención y se le hace una fiesta cuando hace algo bien, que no fue cualquier cosa, pero hizo algo bien, ¿no? Y cuántos, y aquí quisiera enfocar, antes de decir eso de cuántos. Eh, en el 25 se nos dice que el hijo mayor estaba en el campo y él vino y yo creo que se fue acercando a la casa y escuchó el ruido, vio a la gente allá afuera, quizá la música, quizá olió la comida y nadie le avisó. Aquí, de igual forma, nadie va y busca al hijo mayor para decir, oye, ven y celebra con nosotros, ¿no? Y te digo, aquí ya quitándonos eso, la idea de fariseos, no creyentes, ¿no? O sea, en lo terrenal, en lo humano. Nadie va y busca al hermano mayor, nadie va y le habla. ¿Por qué? Quizá porque dicen es que él siempre está, ahorita llega. A él no tenemos que avisarle porque pues, él ahorita va a llegar. Es constante, siempre está y siempre llega a la misma hora. Y a veces eso, el, el saber que ahí va a estar, el saber que él no va a desobedecer, el saber que él es constante y tenemos otro hijo que no, es lo que te digo, termina haciendo que los padres le pongan más atención a aquel que no es constante, a aquel que es más rebelde, y confían en que aquel que es constante, aquel que siempre está, que es obediente, es decir, pues él va a poder, él va a venir, él va a entender, él va a saber qué hacer. Podemos confiar en él, pero esa resulta muchas veces en falta de atención, resulta en no estar tan al pendiente de él, como en este caso, nadie fue y le avisó. ¿Por qué? Porque saben que iba a llegar quizá. Pero también vemos, digo, pongámonos en los zapatos del hermano mayor, ¿no? Un día normal más sin tu hermano, tu padre triste, y de pronto vienes de lejos y ves una fiesta. Yo lo primero que pensaría es, pues, ¿qué pasó? ¿Quién vino? ¿Quién llegó? Y luego pensaría, ¿por qué nadie me avisó? Digo, si es tan grande, si es tan importante, si fue de la nada, quiere decir que es algo muy relevante. ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me dijo que viniera? ¿Por qué nadie fue por mí también? Y dice que después de, o sea, él tuvo que llamar a uno de los criados, o sea, le dijo, oye, ven, pues, ¿qué pasó? Explícame qué está pasando. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Y entonces él se enojó y no quería entrar. Es decir, no quiso ser parte de la celebración, no quiso festejarle su, aquí diríamos en México quizá, no le quiso celebrar su numerito, no le quiso celebrar eso, ¿no? Que yo creo muchos hijos pueden relacionarse en esto de decir, pues ¿cómo le vas a celebrar algo que estuvo mal? Parece, porque parece aparentemente, parece que le está celebrando el que hiciera algo malo. Porque uno diría, ah, entonces si yo quiero que también me celebres, si yo quiero que también me trates así, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme a portar mal para luego regresar y que me celebres o cómo? Y el padre obviamente diría, no, hijo, tú sabes que todo esto es tuyo, o sea, tú sabes que aquí tú eres mi mano derecha, que en ti puedo confiar, que en ti descanso quizá incluso, de que yo sé que tú no tengo que estar al pendiente. Y el hermano, pero, o sea, y sí, pero pongámonos en los zapatos del hermano mayor. Dice, salió pues su padre y le rogaba que entrara. Es decir, no es que el padre no lo quisiera, no es que el padre lo ignorara, no es que el padre no lo quisiera con ellos. Como te digo, es quizá esa confianza de, pues ya llegará, él llega, él es constante. Y le rogaba que entrara. No solamente le dijo, hijo, si quieres entrarle, ya llegó tu hermano, vamos a festejar. No, bueno, tú sabes, tú eres muy maduro. No, le dice y le rogaba que entrara a decir, le rogaba decir, ven y sé parte de esto. Y qué difícil la situación, ¿no? Del hijo, porque uno entiende al padre y también entiende en parte al hijo. No podemos decir, no, es que el hijo mayor simplemente estuvo bien mal y no debió reaccionar así. Pues si fuera un personaje, o más bien, si lo quisiéramos poner como un personaje sin sentimientos, simple, que no pensara claro, pero aquí yo creo que Jesús nos llama a analizar todo esto y nos llama y nos anima a meditarlo y tratar de entenderlo en sus diferentes capas. Y luego el hijo le dice al padre, he aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Aquí también le exagera porque obviamente en algún momento sabemos nosotros que no siempre ha hecho lo correcto en todo momento, porque en la misma historia sabemos que no fue a buscar a su hermano. Entonces, sabemos que obviamente él también se equivoca. Él lo que está aquí tratando de enfatizar es, siempre te obedezco, aunque sabemos que no siempre. Y esto es algo que el padre no le reclama ni lo corrige. Obviamente el padre, él, haber pensado, es que,
pues era responsabilidad sobre todo de él, no fue a buscarlo. Bueno, pues mi hijo también le fue paciente con él. Y no le reclama después de esto, no le dice, oye, no es cierto, tú eres esto y esto y esto. No, no lo hace. Pero saca sus sentimientos y le dice, yo siempre estoy aquí. Nunca me has dado, a pesar de eso, a pesar de que siempre trabajo, que hago lo que me dices. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Es decir, tú nunca me has celebrado el que yo te sea fiel. Tú nunca me has celebrado el que esté aquí contigo. Pero vas y le celebras a este. Cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Es decir, a mí no me has dado ni un cabrito chiquito. Y eso que siempre estoy. Y él que fue hizo cosas absurdas y ridículas y malas, le traes el mejor cordero. Pues ¿cómo? Yo creo que si nos ponemos en sus zapatos diríamos, es entendible, no que sea correcto, pero es entendible su sentimiento. Le está diciendo, papá, tú siempre te has fijado en él. Y yo que siempre, traigámoslo al tiempo moderno quizá, decirle, este se sacó un 8 en su boleta y lo llevamos a comer en el restaurante que le gusta y gastaste un montón de dinero y yo que siempre saco 10 9 nunca me celebras nada, solo me dices felicidades, hijo, qué bueno que vas así. ¿Cómo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar malas calificaciones para que luego sacar una buena y entonces me celebres? De nuevo el padre diría, no, claro que no, 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 no es eso lo que quiero. Al contrario, estoy alegre contigo. Y entonces aquí entonces, donde te digo, podríamos aprender en esta dinámica ya humana del padre y del hermano mayor, podríamos quizá comprender y aprender. Y como lección para los padres y los líderes, quizá también, porque esto se puede repetir en el liderazgo, ¿no? Tener a un subordinado que no te tienes que preocupar por él, que, que puedes confiar en él, que sabes que va a tomar las decisiones correctas, que sabe que va a cumplir con el trabajo, que no te tienes que estar preocupando de si llegará o no llegará, llegará a tiempo o no llegará a tiempo, hará lo que le pedí, se le olvidará. Y entonces confías tanto que ya no lo celebras cuando hace las cosas bien. Y luego llega el trabajador que es holgazán, que siempre se equivoca, que nunca hace caso, que le tienes que estar repitiendo las cosas. Y por una vez que la hizo correcta después de 20,000 intentos, lo celebras y lo reconoces y hasta lo ponen en el cuadro del empleado del mes quizá. Y quizá la lección podríamos tomarla sería eso, no olvidarse del hermano que siempre está ahí, no olvidarse del hijo que siempre está ahí, no olvidarse de el subordinado que siempre está ahí, del amigo que siempre está ahí. Poder decir y apreciar, yo creo que aquí podríamos tomarlo como valorar y apreciar y reconocer lo valioso que es esa persona, ya sea hijo, ya sea subordinado, amigo, otro líder quizá. Poder decir, oye, sí es cierto, tú siempre estás. Y te agradezco y te doy gracias a Dios por tu vida y quería reconocerte de esta manera. Y a veces algo simple, ¿no? O sea, aquí yo creo lo que el hijo quizá, y si lo traemos a lo humano, como digo, podríamos decir, el reconocimiento tan solo, papá, decir que yo siempre estoy aquí, de no sentir que porque no me lo dices, sentir que parece que no me ves, que soy invisible. Yo siento que muchos papás caen en esto, obviamente papás que tienen varios hijos, de ponerle mucha, mucha atención al menor y estar enfocados y estar yendo a la escuela por ellos y estar checando su boleta y tener que estar siempre ahí al pendiente porque si no, no hacen las cosas que deberían. Y luego está el otro hijo o hijos que, que no se tienen que preocupar. Y el hijo siempre está, yo creo que caen muchos niños o adolescentes también, caen en esto de, pues quiero que mi papá me reconozca, voy a hacerlo todavía mejor. Y están siempre presionados de es que tengo que hacerlo bien para que mi papá me pueda reconocer y quiero su aprobación, ¿no? Y tenemos niños que de pronto crecen y siempre están buscando la aprobación del papá, del líder, de quien sea, ¿no? De la figura de liderazgo. Quiero la aprobación, ¿por qué? Porque nunca me la diste. Nunca me diste un cabrito para celebrar con mis amigos. Te pedía que me compraras una pizza para celebrar con mis amigos que saqué una buena calificación, que me felicitó el profesor. Y me decías, pues hijo, eso siempre pasa, pues felicidades, no sigue así. Y mi hermano que sacó 7, le hiciste fiesta casi casi y lo felicitaste y le compraste algo. Y entonces yo animaría, si tú me estás escuchando,
y no me tienes de fondo nada más y no estás pensando en lo que escuchas, pero si me estás escuchando de verdad, te animaría a eso, a no ser negligente con aquella persona, ya llevamos a más general, con aquella persona en tu vida, que ahí está, que puedes confiar en ella, que puedes y sabes que es de confianza. No seas negligente con esa persona. Reconócele, sea agradecido para que luego no sienta esto, ¿no? Que otra persona hace mucho menos, pero como tú esperabas muy poco de esa persona, se lo celebras y se lo reconoces. Aquí nos sirve hasta para el liderazgo, en una iglesia, en una empresa. También reconocer a aquellos que son constantes, porque como son constantes no llaman tanto la atención, es como una línea constante, recta, y esa dices, pues es que siempre está ahí. Pero el día que falte esa línea vas a decir, wow, cómo extrañamos y cómo nos hace falta. No nos dábamos cuenta quizá de todo lo que hacía. Y tuvimos que perderlo o tuvimos que ver cómo caía y luego tratar de levantarlo para ver lo difícil que era lo que hacía y cuánto deberíamos haber agradecido y valorado eso. El padre le dice en el versículo 31, entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, está perdido y ha sido hallado. Y aquí vemos la, la magnitud, yo diría, de lo que están festejando. O sea, el papá le está tratando de hacer entender, hijo, es que no lo corrige, no le dice, oye, no es cierto, tú también te equivocas y tú también haces cosas malas y me has desobedecido. No, le trata de hacer ver la magnitud de lo que están viendo, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de calificaciones, aquí estamos hablando de un hijo que él pensaba nunca volvería a ver, de un hijo que él pensaba que ya se había acabado, que quizá le anunciarían, que quizá en vez de verlo llegar un día, vería a alguien venir a avisarle, oiga, su hijo murió, oiga, su hijo lo mataron. Y él dice, no, pero mira, llegó vivo. O sea, él no solamente está pensando en ese momento, está pensando en su vida va a cambiar y va a estar bien aquí con nosotros. Y lo invita a alegrarse. Pero aquí vemos también el error del hermano grande y vemos la magnitud, no solamente de lo que el padre quería festejar, sino la magnitud del impacto que llega a tener la envidia ahí. Porque el hermano, por envidia de lo que estaba haciendo su papá con su hermano menor, no festeja algo que es tan importante. No festeja que su hermano ya no va a morir en una zanja, ya no va a morir de hambre, ya no va a quedar ahí tirado en el camino y que se lo comieran los animales o algo peor. No, su envidia hace que diga, no, deberías haberme dado a mí primero. Y es donde también nosotros debemos aprender, porque incluso si somos ese hijo mayor, al que han dejado de lado, al que lo han dejado invisible por un tiempo y quizá no lo han reconocido tanto, podemos aprender de esta historia a no amargarnos y luchar con no ser envidiosos, de alegrarnos realmente cuando nuestro hermano menor, aquel que estaba perdido y fallado, que estaba muerto y ha resucitado o ha vuelto a vivir, alegrarnos con él realmente y no decir, no, pues ya cuándo, no, pues qué bueno, pero a mí necesito que me reconozcan, no, decir y dejarnos a un lado, ¿no? Y morir a nosotros mismos, clavar esa envidia que hace que no celebremos con ellos, que hace que nos enfoquemos nada más en nosotros. ¿Por qué? Porque nos roba de alegría, nos roba de celebrar, nos roba de estar en comunión y en paz. Aquí esto no sería decir, o no lo que no estoy tratando de decir, así que ignoremos todo lo que pasó y hagamos como que no pasó nada y si hagámonos loquitos todos y celebremos. No, la verdadera virtud es poder decir, sí, yo sé, yo reconozco que mi papá estuvo mal, que mi papá debió haberme puesto más atención también. Yo reconozco que mi hermano se la bañó y estuvo bien mal lo que hizo y me da hasta molestia porque vi a mi papá cómo sufrió, vi a mi mamá cómo sufrió, si lo traemos a nuestro contexto. Poder decir sí y no lo ignoro y no voy a hacerme como que no pasó, sino que voy a dejar que el perdón sea más grande que eso. Perdonar no es ignorar. Perdonar tampoco es olvidar.
El Señor dice que ya no recuerda nuestros pecados, pero no, Él siendo Dios no es como que los olvide. Si le preguntáramos, diríamos, yo no sé de qué hablas. Diría, no, no, sí, yo sé, pero no los voy a traer a memoria. Los voy a dejar allá donde están, porque te he perdonado. Es entonces que cuando no nos hacemos loquitos y podemos reconocer y decir, sí, yo sé y yo creo que mi mamá, mi papá estuvo mal, mis hermanos estuvieron mal, mi hermano estuvo mal. Yo sé, pero mi perdón va a cubrir todo eso. Es decir, cuando yo los perdono, hoy, ayer, mañana, el día que decido perdonarlos, es perdonarlos de todo eso de verdad. No es decir, te perdono como decir, ya no siento enojo contigo y voy a hacerle como que nada, no pasó nada. No, yo sé lo que pasó. Y decir que incluso, mira, me parece que estuviste mal, me parece que pudiste haber hecho un mejor trabajo, nos dolió, nos hirió, pero te perdono. Y poder hacerlo y entonces entrar en la fiesta y decir, conociéndonos, que he hablado de esto, ¿no? De que podemos sentir más fuerte el amor de Dios, cuando comprendemos que Dios no es como que ignore nuestro pecado o ignore cómo somos o quiénes somos, sino que podemos sentirnos más amados aún cuando reconocemos que Dios dice, sí, yo sé cómo eres tú, yo sé cómo piensas, yo sé cómo ves a las demás personas, te perdono y te amo. Y entender eso, es decir, de sabernos conocidos y amados sobre todo, sobre nosotros mismos, es lo que lleva y puede crear un corazón agradecido. Es decir, gracias Señor, porque tú sabes muy bien que yo no me merezco esto. Y el Señor diría, sí, yo lo sé. Yo estoy bien consciente, pero mira cómo te demuestro mi amor. Pero mira cómo te amo. Y entonces poder replicarlo entre personas y decir, tú hiciste bien mal. Tú hiciste las cosas como se te dio la gana. Tú hiciste lo que tú quisiste. Nos hirió, causó problemas, pero te perdonamos. Eso es más fuerte que decir, vamos a hacerle como que no pasó nada. Y vamos a llevarnos simplemente bien. Y aquí, entonces, podríamos, quizá, y te animaría yo, a que no dejaras que la envidia, o el dolor, o la molestia, o el enojo, evite que puedas festejar con el hermano menor. Y aquí podríamos cambiarlo, ¿no? O sea, aquí tenemos esta historia, pero yo sé que cada uno tendrá una situación en específico en la que podrá decir, no, es que no es así, pero es un poco diferente, o en este caso fue al revés, fue el mayor el que se perdió y el menor fue el que siempre se quedó. Pero yo diría que la historia nos quiere enseñar y que Jesús nos quería enseñar con esto, a no dejar que ese sentimiento de envidia, de enojo, de, de rencor, que no dejemos que eso nos aleje de entrar en celebración con la familia, no ignorando, sino reconociendo y perdonando. Y entonces quizá podamos también estar ahí con aquel que se ha perdido, con aquel que se ha alejado, y cuando lo veamos así en lo humano, podamos comprender mejor en lo espiritual cómo Dios nos recibe. Digo, si lo aplicáramos en la iglesia, ¿no? Decir, es que este hermano siempre hace las cosas como se le dan la gana, y es que este hermano no entiende, y este hermano nomás no las cacha, pero Señor, yo quiero celebrar con él. No quiero estar pensando en, es que él no deberían ponerlo, es que él no deberían darle oportunidades, es que él no debería estar ahí, es que él deberían quitarlo. ¿Por qué? Pues porque yo sí debería estar ahí. No dejemos que la envidia nos amargue y no dejemos que la envidia nos evite y nos detenga de celebrar con otros pecadores que también han sido perdonados. Quizá entonces necesitemos, si te sientes en esa posición y si yo me identifico con eso, quizá necesites replantearte y reconsiderar cuánto te ha perdonado Dios. Porque cuando entiendes cuánto te ha perdonado, te resulta más sencillo perdonar. Porque entiendes el amor que se te ha dado y querrás que otros también lo sientan. O te alegrarás cuando otros sientan ese amor del Padre que los recibe, los abraza y los ama. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios.
Espero que estés bien. Dios te bendiga.